Hoy, capturando preguntas con Capturando Dividendos. Bienvenidos a los héroes del dividendo. Hoy traemos el programa número 42 con Barón del Dividendo, Gorka del Dividendo.com, Andrea, el aquí presente, el loco del dividendo. Y para este programa de preguntas traemos al gran Capturando Dividendos. ¡Comenzamos! Hola, muy buenos días a todos los héroes del dividendo que nos escuchan. Voy a presentar primero a los héroes habituales. Tenemos al loco del dividendo. Muy buenas, Andrea. A Gorka del Dividendo.com. Hola, Andrea, ¿qué tal? Y a Barón del Dividendo. Hola, muy buenas. Y tenemos de invitado a Capturando Dividendos. ¿Qué tal, Capturando? ¿Cómo estás? Hola, Andrea, muchas gracias. Estoy muy bien, gracias. ¿Y ustedes Perfecto. cómo están? Muy bien, muy bien. Seguimos vivos. Pues tenemos muchas preguntas, no podemos asegurar que nos dé tiempo a hacerlas todas hoy, pero con el tiempo llegaremos. Vamos a empezar con una que nos viene de Ecox, que es un patrono, muchas gracias Ecox, y nos pregunta sobre organizar la cartera en el Excel. Dice, para encasillar cada empresa en supersectores, sectores, qué tipo de dividendos dan, en plan vaca lechera versus creciente, ¿cómo lo hacéis vosotros? A ver, al final eso es que tú pongas unas celdas a la derecha que indiquen ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa vaca lechera o dividendo creciente, o si es un sector, o si quieres poner subsectores y demás, ¿no? Y luego, una vez que hayas hecho esas celdas a la derecha, tú puedes coger la columna de los datos, de lo que sería el dinero que has invertido, de las acciones que tienes, o del dinero que vale ahora, con esa celda, ¿no? Entonces, el propio Excel te hace los gráficos. Y ya luego ponerlos en quesito o con barras o como más coras GTD. Yo lo hago así, vamos, y Claro. no sé si... Incluso si, Ecox, si a lo mejor tú lo que quieres ver es únicamente el gráfico de barras o de quesito de lo que sea y te agobia tal, incluso puedes ocultar esa columna, ¿no? No tienes por qué tenerla ahí siempre visible, puede ser solamente para hacer el gráfico o tenerla ahí visible, como tú veas. Pues yo fíjate, yo no hago nada, yo lo hago a ojímetro, así que pues poco puedo decir. Yo la verdad que no me obsesiono mucho con los sectores. Efectivamente le pego una ojeada pues a la cartera a ver si pues estoy muy cargado de infraestructura o de algo, pero básicamente no hago nada de eso. Gorka, yo no hago nada de eso, pero de vez en cuando lo miro y miro por dónde estoy más apoderado en sector. Por ejemplo, hace unos meses estuve muy apoderado en el consumo y decidí entrar mucho en la industrial para aumentar la industrial. Pero honestamente no, eso es algo que yo creo que eso es algo más personal, para mí no me hace falta. Yo sí que lo suelo mirar y en el Excel lo tengo puesto pues lo que es por columnas y pues eso, la primera columna es donde está el nombre de la empresa y luego pues viene lo que es el ticker y luego viene el sector al que pertenece el sector y la industria al que pertenece y luego justo como la parte de arriba es la descripción de todas las filas. Le meto un filtro y así sé, por ejemplo, si yo que sé, el sector de consumo defensivo, sé cuántas empresas tengo de consumo defensivo y luego ya hago también la suma de cuánto me pondrá en la cartera. Y una cosa, ¿no hacéis también separación por países? Sí, porque yo, por ejemplo, yo tengo separación por países en el Excel por pestañas. O sea, tengo una ¿Por pestaña pestañas? con todas las... Sí, yo soy por pestañas, lo tengo puesto. Y luego tengo una pestaña que es general donde recojo todos los datos. Pero donde hago las compras, las ventas y los dividendos, por ejemplo, en Estados Unidos tiene una pestaña, en Europa tiene otra y Reino Unido tiene otra. No, yo tengo en la misma pestaña, pero pongo lo de las celdas. Más que nada por el gráfico, ¿no? Y saber en qué porcentaje tengo cada país. Y, hombre, a mí me gusta porque quiero tener cada vez menos de España. Entonces, Sí, que claro. vaya bajando el porcentaje de España me da alegría. Yo lo que pasa es que no lo tengo en gráfico, lo tengo al final en una tabla. Sé cuánto me pondera lo que es Europa, cuánto me pondera Estados Unidos y cuánto me pondera Reino Unido. Sí, al final la información es la misma. Es la como tú misma, la depende quieras cómo la ver. quieras poner y cómo la quieras tú tratar. Claro. En mi caso tenemos una pestaña que es solamente para los dividendos, donde están pues en la columna el nombre de las empresas y arriba hacia la derecha, digamos en la fila, los meses y vamos apuntando ahí dividendos. Y luego hay otra pestaña que la llamo directamente gráficos, no es muy original, donde tengo gráficos de países y de lo que son las empresas. De sectores tampoco tengo, la verdad. Es algo que igual debería empezar a mirar un poco más.
Pero es un poco a ojo, como decían Gorka y Capture. Efectivamente, yo tengo por países, eso sí que lo tengo, pero fíjate que tanto uno como la otra me crea un pequeño problema, porque, por ejemplo, claro, pues tenemos el caso pues de Iberdrola, ¿no? ¿Qué país le pongo Iberdrola? Porque debiera de poner un poquito el subyacente de cada zona de la que le vienen los ingresos, porque claro, está claro que cotiza en España, bien, pero realmente los beneficios o el free cash flow que genera pues en España será un 25-30%. Entonces, ¿qué pongo? ¿Todo el 100% a España? ¿Del Claro. 25%? Ya. Y eso me sucede un poquito también con los sectores, porque claro, si por ejemplo pues tenemos una empresa como Diageo, pues no hay ninguna duda, es clarísimo, ¿no? O como T. Rowe Price. Pero, ¿qué hacemos, por ejemplo, con una como Three Company, por ejemplo, ¿no? Pues porque tiene un sector que es más relacionado a cíclico, luego tiene industrial puro, tiene algo de healthcare que ha comprado ahora. Es que Sí. Ya. hay empresas que generan un poquito de... O te puede pasar lo mismo con Geo o con Iron Mountain. Es un RAID, es una empresa que da servicios, pongo lo que más pesa, lo separo. Entonces yo, bueno, lo pongo como orientativo para tener una idea, pues eso, como tú bien has dicho, pues pasar un poco lo que uno tiene en España, en Europa o tal, pero al final tenemos que ser conscientes de que lo que tenemos que mirar es el subyacente, ¿no? De lo que tiene la empresa y el free cash flow que genera por áreas o por sectores. Entonces, bueno, si quisiésemos ser puritanos, pues no sé, habría que ir un poquito más allá, pero bueno, yo sí que pongo países, pero no sectores, he hecho una ojeada por encima. Vale. Sí, pero aparte yo pienso que hay empresas como tú dices, ¿no? Como por ejemplo BBVA, que su grosso está en México y en Turquía, ¿no? Y al final la ponemos como España. O sea que al final eso pasa Sí. mucho. Yo creo que Pero si nos ponemos a desgranarlo así, ponemos donde cotiza, ya, sí, sí, al sí. final. Pero al final lo que cotiza, pues hombre, lo interesante es una empresa es donde genera el free cash flow. Claro, claro. ¿Qué mercado se tiene que, digamos, hundir para que la empresa se vea más afectada al final? Eso es. Vale, pues Me gusta la frase. ¿Qué mercado se tiene que hundir? Me parece muy coherente. Más claro, claro, correcto pero que cualquier imagínate si cosa. BBVA tiene todos sus ingresos en Turquía, pero cotiza en España y no, a mí me da igual lo que pase en Turquía porque como cotiza en España, pero no te da tanto igual. Pero eso es un poco más cuando ya estás analizando la empresa, que tienes que ver Mm, o sea, en qué productos, sectores está trabajando y en qué zonas geográficas. Sí, sí, pero no O sé sea, si os pasa. Yo, por ejemplo, quiero tener menos de un 15% en rates. O sea, y al final eso sí me interesa saberlo, ¿no? O sea, yo creo que hay sectores en concreto que a lo mejor no quieres que pesen más de la cuenta y sí se pueden ser más útiles, ¿no? Como el tabaco. Yo, por ejemplo, tabaco tampoco me quiero pasar. mm, sí. ¿Alguien conocía yo que tenía un montonazo de tabaco? ¿Eras tú loco? ¿O...? Yo tengo... No, es el Capture, el Capture. ¿El Castor tiene tabaco? Oh, Sí. sí, sí, creo que, creo que estaba ahí en el 10 o el 12% de la cartera en tabaco solamente. Ah, pero eso no es mucho, ¿eh? Yo conozco gente que tiene más todavía. Pero es que últimamente, este año, completamente, no he invertido en tabaco este año entero. So, ha bajado el porcentaje de la inversión en tabaco porque pues he estado más enfocado en industrial, en el salud, Ujú. y pues eso ha Ah, bajado. Pero en el último podcast creo que estaba como en 15 por ahí o 16% por ahí. Mira, yo de tabaco tengo un 10,1% ahora mismo, a precio actual. vale, vale. Pues vamos con Gustavo, que también es patrono, y nos cuenta que este es su primer año invirtiendo, el timing, y está informándose del D6. Entonces ha visto que en este documento hay que poner en qué país están depositadas las acciones, en qué país extranjero. Entonces él usa de giro y dice, considerando que las acciones siguen en Holanda, en Países Bajos, pero ahora se opera desde una cuenta de Flatex en Alemania, ¿qué país se pone? Sé que Varón ha precisamente preguntado a de giro sobre esto, ¿no? sí, yo en principio, según lo que intuyo yo, es que las acciones siguen estando en Holanda, están depositadas en Holanda, lo que pasa es que la cuenta bancaria o el cash que tenemos en De Giro está ya en Alemania, en la cuenta de Flatex. Pero bueno, estoy pendiente de que me respondan de manera oficial desde De Giro. Mira, y por ejemplo en Interactive, yo creo que para ver que eso es igual, en Interactive hasta ahora, que estaba en Inglaterra, lo que estaba en Inglaterra era el dinero. Lo que eran las acciones estaban depositadas en Estados Unidos. Ahora que nos vamos a Irlanda, bueno, o a Hungría o al que le haya tocado a cada uno, creo que eso cambia, ¿eh? De todas formas, también habría que preguntarlo. Pero De el todas dinero formas, está en Reino Unido porque yo cuando hago una transferencia la hago en banco alemán, a un IBAN Sí, alemán. eso mismo iba a decir yo. Yo les he pues, preguntado. pues yo no sé. Yo les he preguntado y estoy pendiente que me respondan, pero bueno, pues a ver lo que dicen.
A mí me extrañaría que, porque lo que hablan es que se pasa lo de Inglaterra, se pasa a donde sea, y entonces me extrañaría que los activos, si estaban en Estados Unidos, dejen de estarlo. Pero bueno, oye, todo se Bueno, verá. hay que asegurarse al final. Sí. Pero bueno, Gustavo preguntaba por De Giro, así que cuando le respondan a Varón. Os lo comunicamos, sí. Y también pregunta si hay que rellenar algo más aparte del D6 y del 720. O sea, si hay algún otro documento que tiene que tener en mente. En principio que yo sepa, ¿no? Además el 720 tiene que tener más de 50.000 euros en cuentas en el extranjero. O sea que si es su primer año invirtiendo y si no tiene cuentas multimillonarias por el extranjero, no debería tener que Bueno, no complementarlo. sabemos, ¿eh? A lo mejor ha metido 50.000 No, o no, 100.000 euros en la él cuenta. en el email de hecho pone que es consciente de que el 720 no le toca, pero que sabe que existe, vamos, y que si había algo más. No, pero más allá luego será la declaración de la renta, no tendrá que meter, que lo tendrá que hacer él a mano o se lo tendrá que pasar a un asesor para que se lo haga. Y Castur, en USA no hay nada de eso, ¿no? De si tienes dinero en el extranjero, acciones en el extranjero, ya que está aquí Castur. Acá es muy sencillo. Acá al final de año tu broker te da todo ahí ya. Se llama la 1099. 1099 y todo está ahí. Entonces tú llevas eso a tu contable y listo. No hay problema. Cuando me hablan de DC y esto y allá, yo estoy ahí más perdido que un rollo. Yo no sé lo que está pasando. Porque lo mío es, yo lo imprimo al fin de año y se lo llevo a mi contable y ya. Muy bien. 1099, así sale. Cualquier ingreso pasivo, así sea las rentas inmobiliarias, lo que sea, cualquier ingreso, tú vas a recibir una 1099. Y ese significa, eso es el documento de tus ingresos pasivos de donde sea. Y tú lo llevas a tu contable y ya, listo. Sí, como si los tienes en Singapur o en España, en Holanda o en Australia. Buena pregunta. Ahí sí que no tengo idea. Pero Invierten todo en Estados Unidos, está claro. está claro. Es decir, las acciones que tengo fuera de los Estados Unidos también vienen en la 1099 también, con el broker. Sí, pero es que tu broker está en USA, tu broker no está depositando las acciones fuera, entonces, claro, tú eso... Claro, Ya. es otro rollo. Precisamente Gonzalo nos pregunta si sigue habiendo una cantidad exenta de impuestos en cuanto a las rentas de tu patrimonio, de dividendos. Yo me suena que no, ¿verdad? Que lo han quitado esto. En España no. En España no. En Vizcaya, como la hacienda es diferente, por lo menos hasta el año pasado, los primeros 1.500 euros de dividendos no estaban exentos, como antes estaba en España. Es verdad que allí tenéis lo de la hacienda diferente. Ahí es diferente. Me sonaba que había eso, 1500 así, y que ya no era. Sí, lo quitó el señor Montoro. Jaime nos pregunta por Intel. Dice, evolución de Intel. ¿Pero evolución a qué? ¿Hasta ahora? ¿A futuro? Entiendo que se refiere a la evolución de la cotización porque pone en el email que en ese momento había caído. O sea, cuando él escribió el email que había caído y que un poco... Pero bueno, volvemos otra vez al tema recurrente de que la gente nos pregunta mucho por las cotizaciones. ¿Por qué cayó? ¿Por qué subió? ¿Por qué? No sé si queréis comentar algo sobre Intel. Sí, bueno, yo voy a comentar sobre por qué. Las cotizaciones caen porque hay más interés en vender que en comprar. Y suben por justo lo contrario, que hay más interés en comprar que en vender. Sí, esa es la razón. Lo que pasa es que, bueno, pues a veces unos resultados lo que hacen es generar un interés en un lado o en el otro, pero que la gente no se obsesione porque de repente pues entra una depresión en los inversores o lo que sea y fíjate, pues tienes una vela negativa y no ha pasado nada. Y otras veces pues entra la euforia y se levantan con buen pie y sucede lo otro. Creo que se supondrá pues esto, al problema de los 7 y los 10 este tan famoso que creo que el loco es el que lo controla, bien. Sí. Lo de los nanómetros, ¿no? A ver, yo sobre todo, antes de entrar en el tema de Intel en concreto, haciendo alusión a lo que dice Gorka, yo creo que el 90% de la gente que está invirtiendo, el porcentaje me lo estoy inventando obviamente, creo que no ha hecho un análisis fundamental, ni siquiera se ha leído un análisis fundamental de otro. Entonces, claro, no sabe por qué está cayendo, no sabe por qué sube, no sabe nada. Entonces, cuando cae la cotización, y me refiero a cosas que he leído en Twitter, se asustan porque piensan que hay algo que no saben. Y es que no saben nada, porque si las cuentas no han cambiado, si no ha habido un deterioro del fundamental, es decir, si la empresa sigue generando flujos de caja suficiente para pagar el dividendo, o incluso lo ha aumentado, que caiga por noticias o por cosas, a ti no debería afectarte. Pero si tú no sabes lo que es la empresa, ni sus flujos, ni sus deudas, ni nada, cuando cae, te asustas porque piensas que es que los demás no han visto algo, pero es que el que no ha visto nada eres tú, porque ni siquiera te has leído un análisis fundamental de nadie. Entonces, yo creo que ese es el punto fundamental de la gente que pregunta. Creo que deberíais preocuparos más
en qué es la empresa y en qué genera dinero que por qué cae. Bueno, y el problema principal también de las dos noticias es que creo que Apple y Microsoft decidían que iban a fabricar sus propios chips, si mal no recuerdo. Sí, 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 Entonces, sí. claro, una persona que le hablas de Intel sin mirar nada de lo que es la empresa, piensas que Intel lo que hace son microchips. Entonces piensas ya que su negocio pues se ve perjudicado. Pero si mal no recuerdo, en algún hilo en Twitter ponía que la mayoría de sus ingresos no provenían de la fabricación de chips, sino venían del tema de los servidores, si mal no recuerdo, ¿eh? Sí, y además está diversificando, Eso es. lo que comentamos en el directo último, bueno, el último, el sexto de Gorka y Loco, que Intel además, que creo que además Albert ya lo hizo muy bien y divide en Strix igual, se ha metido en otros sectores como puede ser el Internet de las cosas, ¿no? Que son chips, por así decirlo, que están en tu lavadora, en tu nevera, en tu aspiradora, que dan datos y crean información que se puede usar con Big Data para 20.000 cosas de publicidad, ¿no? Y eso, quieras que no, le está dando otros nichos de mercado que empresas como AMD no tiene y que suben sin parar. Entonces, yo le pregunto a la gente que si su objetivo es fijarse en el mercado, no les va bien. Que creo que hay que fijarse en los fundamentales y en lo que hace la empresa, ¿no? Como ha dicho Varón, Intel no solo son microchips. Bueno, loco, pero vamos también a decir la parte mala, ¿eh? Porque tú tienes mucho sesgo. Venga, di la parte Porque, mala. claro, aquí el tema de Intel es, que es lo que comenté yo, que son empresas acomodadas, grandes, y cuidado con las empresas grandes que dependen mucho de la investigación, porque a veces encontramos que se acomodan y no hay un cierto riesgo de hacerse IBM, ¿no? Que yo es lo que, bueno, comenté en el directo, y si te interesa la empresa, yo creo que ver el directo pues va a ser pues interesante, ¿no? A mí me gustaría comentar un tema, y es que Intel se está gastando prácticamente un 33% del beneficio bruto, es decir, las ventas menos menos los costes de las ventas. Un tercio de eso se va a desarrollo, a I+D, ¿vale? Y luego se está Mm. gastando un 15% más en publicidad. Es decir, que casi se gasta la mitad de ese beneficio bruto en cosas, digamos, un poquito intangibles y que no están sirviendo de mucho. Porque claro, si me gasto dinero en publicidad y dejan de poner mi microchip en el iPhone, pues la he liado. Con lo cual, ahí hay un pequeño riesgo y hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Yo no me voy a posicionar, y de hecho yo tengo bien catalogada a Intel. Si ahora mismo no tuviese cosas más baratas que comprar, Intel sería una candidata seguro, pero creo que es también conveniente dejar claro ese riesgo que está ahí, ¿eh? Porque está ahí. Este año se ha gastado 10.000 millones de dólares en investigación en 9 meses. Es decir, que cuando sean los 12, pues estaremos del orden de los 13, entre 12 y 14. Como nos acomodemos, si nos empiecen a ganar con el 7 y el 10, gastando 10 billions, hombre, hay que plantearse que tenemos un problema, ¿eh? Entonces sí que se está diversificando y tal y cual. También IBM se ha diversificado, porque desde que conozco yo IBM no hace más que comprar empresas para diversificarse y cada año vende menos, con lo cual sin ponerle una losa encima, pero bueno, a mí me gusta por lo menos que se conozca, que se piense y que se plantee este riesgo, que creo que en la ecuación hay que ponerle. Sí, sí, eso está claro. Aparte, eso lo comentamos. No sé si Capture tiene Intel o opina algo del tema, que es lo único que no. No tengo a Intel y no pienso tenerlo. Estoy enfocado en otras áreas, ¿no? Y de verdad, honestamente, no puedo opinar sobre Intel porque no conozco nada. Lo único que sé es que cae como filo de espada muchas veces. Pues está en el sector tecnológico. ¿Qué más puedes esperar del sector tecnológico? Cuando hay malas noticias, cae fuerte, y cuando hay buenas noticias, sube fuerte. Tienes que saberlo. Y como estoy con Gorka, con lo que dijo respecto de por qué cae, las personas tienen que entender que esta es la bolsa y cualquier noticia va a reflejar con la cotización, pero después que los fundamentos estén ahí, estén bien, sea una excelente empresa, no hay nada de que preocuparse. Yo siempre digo que el miedo de uno es la oportunidad de otro. Y si tú tienes miedo y quieres vender tus acciones por una noticia, go right ahead, pero yo voy a estar detrás para capturar tus acciones, tranquilo. Pues pasamos a otra que Capture seguramente tengas 3M. Eduardo dice que el Loco y Gorka comentaron en un directo que estaba cara, 3M, pero Eduardo ha visto que está por debajo de la media móvil de las 1000 sesiones. ¿Por qué la veis cara?
No sé si os acordáis cuando hablasteis de 3M. Sí, sí. Bueno, porque de hecho hablé yo un poquillo sobre ella de que, hombre, que efectivamente pues que estaba un poquillo cara y lo que ha sucedido con 3M Company es que antes del coronavirus pues casi tenía el mismo precio que ahora o igual hasta lo tenía pues más bajo y en el coronavirus pues sufría algo menos. Ha hecho alguna compra por ahí, pero bueno, estaríamos hablando, hombre, hay que ver qué resultados publica este año, que estaban siendo buenos hasta el momento, pero más o menos está prácticamente a 20 veces, con lo cual, hombre, es una buena empresa, está todo caro, pero bueno, 20 veces ya es un precio razonablemente exigente. Yo estoy mirando ahora el trimestral. A ver, Rocco, ¿tú qué opinas? Voy a mirar aquí el trimestral a ver qué pone. Yo de 3M lo que opino es lo siguiente. Yo tengo una opinión muy sesgada con el tema de la inversión. Yo invierto por dividendos, punto y aparte. Entonces, si una empresa da menos de un 5% neto, es decir, una vez quitado impuestos me da un 5%, suelo mirarla más con lupa, porque espero, digamos, un crecimiento mayor de ese dividendo. Cuanto más bajo sea ese dividendo neto, más le exijo a la empresa, por así decirlo. Porque si una empresa me está dando un 10 o un 12% y recorto un poco, para mí va a ser, digamos, aguantable. Bajando del 5, pues, por ejemplo, tenemos a Diageo, que hay situaciones así, y es cierto que 3M está por debajo de las 1000 sesiones, pero 3M ha dado, durante respecto a este año, precios mucho más asequibles, ¿no? Yo, por ejemplo, y no es recomendación de compra, nada de lo que digamos en este programa, me gusta más a precios rondando los 150 o por debajo, ¿no? Y ahora que creo que está en 170 o así, aunque esté por debajo de las 1000 sesiones, yo prefiero tenerla más abajo, en mi opinión, ¿eh? Más que nada por lo que ha dicho Gorka, porque hay cosas más baratas. Aunque es cierto que si solo miramos a Estados Unidos y las 4 o 5 aristócratas y miramos Europa, pues nos queda AT&T y Enagas, ¿no? Y el resto estaría todo caro. Si quieres diversificar y tú tienes unas compras mensuales, pues hombre, hay cosas más caras, es cierto. No está excesivamente cara. Digamos que está a un precio que yo ahora mismo no entraría, pero entiendo que alguien entre. Yo entraría ahora, que a lo mejor si sigue la dinámica de todo subir para arriba y todo sube para arriba, a lo mejor sí entro. ¿Sabes lo que está pasando, loco? Acabo de mirar los resultados de 9 meses, pero lo que está pasando es que las ventas no están subiendo demasiado, claro, pues el COVID, los gastos sí que lo están haciendo, pues claro, la inflación que ya empieza a verse y ya no están pudiendo recomprar en acciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El no recomprar acciones es una presión a la baja, al precio, lógicamente. Pues si tú todos los años recompras el 3% de las acciones o el 1,5%, pues es un comprador muy importante que retira papelitos del mercado. Pero es que eso es doble, porque al no recomprar acciones te va a subir menos el BPA y si ya estás un poco flojo, pues te vas a encontrar con que hasta puede bajar el BPA, que es lo que ha pasado en el último trimestre. Entonces, si tengo que pagar 20 veces por una empresa pues que me aumenta beneficios pues a un 2,5, pues no lo pago y lo que puede suceder es que entre que no hay comprador por recompras y que los inversores están viendo que eso está subiendo o creciendo menos, pues nos podemos encontrar una corrección a un múltiplo de 14, que no sería pues eso, y te pegas un castañazo, pues eso, pues del 20%. Entonces esa es la razón un poquito de que, hombre, si bien no sería una compra alocada, ¿no? De pagar 50 veces beneficio, pero bueno, tampoco seguramente sea un momento óptimo y los ha habido mejores. Y seguramente haya por ahí alguna oportunidad mejor, como simplemente que hemos comentado Intel ahora hace un momento. Vale. Antonio hace varias preguntas. Una de ellas es ¿cómo comparar empresas del mismo sector pero con un volumen de negocio muy distinto? Entiendo que se refiere al analizar. Esto es peligrosísimo, ¿eh? Porque, o sea, muchas veces, y esto, de hecho yo cometí un gravísimo error por esto, porque yo me puse a comparar Iberdrola con la alemana RW. ¿Qué sucede? Que es el mismo negocio, una es más grande que la otra, pero que es cuando tú te vas a lo interesante, pues ves que Iberdrola, por ejemplo, estaba en un nivel de infraestructura muy por delante del otro, en un nivel de renovables muy por delante del otro, el otro no tenía más que centrales de carbón, Iberdrola tenía un CAPEX de renovación y de inversión muy adelantado sobre los otros y esto te puede llevar a un desastre. Entonces hay que tener cuidado de que lo que estamos comparando son iguales, porque claro, no me vale comparar, por ejemplo, ahora mismo una petrolera que solamente tiene pozos malos de petróleo y solamente tiene crudo, con una petrolera que tiene pozos de petróleo buenos, que tiene LNG y además quiere meterse en el hidrógeno, o ya se ha metido. Entonces hay que asegurarse de que lo que se compara es lo mismo, porque si no, claro, es lo mismo que si comparamos dos teléfonos móviles y cogemos pues un iPhone y uno muy barato. Pues son los dos teléfonos móviles, es el mismo sector, sí. Pero lo que hay dentro es exactamente lo mismo. Pues seguramente no, ni lo es el software ni lo es el hardware. Por lo tanto, cuidado con estas comparaciones. Esa es mi opinión.
Claro, o sea que no solo es el volumen de negocio lo que hay que Eso considerar. es. Hay que hacer, porque, por ejemplo, imagínate que comparamos a Armani con Inditex. Pues cuidado, los dos es el mismo sector, pero no es el mismo business. O comparamos Tiffany con Pandora, que fíjate que esta la podríamos comparar. Pues bueno, pues son muy opuestas porque cuando la gente tiene mucho dinero, que la cosa va muy bien, compra en Tiffany. Pero cuando llega una crisis, como por ejemplo es ahora, hay mucho comprador de Tiffany que se tiene que ir a Pandora. O sea, fíjate qué casualidad que hasta se puede hacer un opuesto. Con el tema de comparar empresas del mismo sector, entre comillas, una cosa que se hace mucho en redes y en foros es comparar AT&T con Telefónica. Y creo que es otro error porque evidentemente son las dos telecos, pero AT&T tiene Warner y tiene un potencial ahí grande, ¿no? Es como, ¿sabes? Y creo que no se debe descartar eso. O comparar AT&T con Disney, porque entonces estamos diciendo que AT&T solo es Warner y no, tiene una teleco detrás. O sea, muchas veces, y estoy con Gorka, las empresas que son iguales no lo son, porque muchas veces son multisector o tienen cosas que la otra no lo tiene. Y aunque sean del mismo sector, entre comillas, no lo son. Vamos a comparar Batman con Broncano. Si te fijas, por ejemplo, todas las telecos, los mercados las están valorando ahora, o sea, los mercados lo usan mucho, esto que estamos comentando, ¿eh? Y si ves vídeos por ahí en YouTube se usa mucho. Y otra cosa donde se usa, por ejemplo, es, y ahora voy a poner un ejemplo que, bueno, pues al que controle un poco de fondos o siga los fondos, pues lo va a entender muy rápido, ¿no? Pues, ¿qué hacemos si comparamos dos gestores value, ¿no? Pues, por ejemplo, cogemos el gestor del Japan Deep Value o Aparamés y lo comparamos con otro que también se hace llamar Value, como puede ser Alejandro Estebaranz o los gestores de Valentum. Pues diríamos, joder, comparamos los dos fondos. Bueno, pues si uno coge y mira las acciones que tiene uno y otro, se dará cuenta rapidísimamente de que no estamos ni en el mismo sector, ni en la misma idea, ni en la misma onda. Entonces, cuidado con las empresas porque esto puede pasar y de hecho con Inditex pasó mucho, porque mucha gente dijo, oh, Inditex ha subido, voy a buscar otra igual que Inditex. Sí, cuidado, voy a buscar otra igual que Inditex, otra igual que Inditex no es fácil encontrar. Entonces, porque son más cosas que vender ropa. Entonces, cuidado con estas cosas. Es que yo creo que esa es la clave, Gorka. Es más que vender ropa, es más que una teleco, es más que microchips. Muchas veces la gente se queda en el titular, ¿no? Lo que le suena a la empresa. Yo creo que Intel solo hace microchips. Yo creo que AT&T es solo la de los teléfonos. Y creo que Captura, además, que vive allí en USA, le pasará más, ¿no? Que la gente no cae que AT&T es Warner, ¿no? O sí lo tenéis más interiorizado allí que en el resto del mundo. No, hombre, acá la gente no sabe nada. Al menos con los que yo hablo no saben nada, hombre. Precisamente estuve compartiendo con un compañero del trabajo que por ejemplo, él fuma el Black Mile, que es un cigarro que crea la empresa Altria. Y estuvimos hablando sobre la empresa. Y yo le empiezo a hablar sobre la empresa y él me dice, yo no sé quién es esa empresa. Y yo le digo, bueno, pero tú te estás fumando su producto. ¿Cómo tú no vas a saber lo que te estás fumando, hombre? Eso pasa seguro en todos lados. Así es. Y me sorprende ¿cómo decirlo así? Para que nadie se ofenda. Me sorprende la cantidad de personas que cogen un producto, lo usan todos los días y no saben de dónde vienen, cómo lo hacen y todo lo demás. ¿Qué te puedo decir? El problema de uno es la oportunidad de otro. Sí lo veo. Y Varón, ¿tú quieres comentar algo sobre esto, de los sectores y eso? No, lo habéis comentado vosotros bastante bien. O sea, comparar dos empresas es complicado. Al final, cada una, si bien gran parte de su core puede coincidir, pero siempre hay ramificaciones que las hacen muy diferentes. Y si ves que un volumen de negocios muy distintos, es que pues una empresa será muy grande ya consolidada y la otra pues está en fase de crecimiento, podría ser. Antonio también nos hace una pregunta que yo creo que es de esas cosas que no es un tipo de conocimiento que se puede transmitir directamente, sino que es a base de práctica y de años y de aprender por ti mismo, porque nos pregunta cómo interpretar si, por ejemplo, un aumento del 3% de ingresos en Inditex es una razón de compra para el largo plazo. ¿Cómo lo veis? Pues para mí no es una razón de compra para largo plazo, que solo hayan aumentado el 3% de ingresos, simplemente porque necesitas más factores, más números para evaluar si es una buena compra para largo plazo. O sea, solo porque haya subido un 3% los ingresos de Inditex, no me dice que tenga que comprar. Pero igualmente, aunque no nos hubiera dicho solo lo de los ingresos y nos hubiera puesto un montón de más de números, a lo mejor para ti es una razón de compra y para Gorka no. Es que eso no es algo que
Yo creo, que puedas así transmitir como una regla de cuando esto sube y esto baja y esto tal, compra. No sé. Y eso también depende un poco de la estrategia que llevemos cada uno. Sí, todos invertimos en dividendos, pero cada uno lo hace de una manera distinta y con unos parámetros distintos para seleccionar empresas. Claro, y luego además hay una cosa que dice, es 3% este año, que ha hecho los años anteriores, porque hay que mirar un poco a largo plazo, pero para atrás, ¿no? Es que lleva una tendencia positiva, lleva aumentando porque si aumentó de un 30, un 10, un 20, un 30, a lo mejor está en una tendencia negativa. O sea, está aumentando ingresos, pero en una tendencia negativa. O sea, es que no es solo que este año aumentó un 3%, que ha hecho los años anteriores. ¿Qué deuda? Lo que ha dicho Varón y lo que has dicho tú, hay muchos más parámetros. La deuda, el reparto que están dando, porque imagínate que están repartiendo un dividendo que no es sostenible. O sea, hay muchas cosas que hay que ver. Y luego hay que ver si la empresa encaja con tu estrategia. Por ejemplo, me puedes sacar un Google que está aumentando beneficios y tal, pero a lo mejor no encaja con mi estrategia porque no reparte. Y a lo mejor con la tuya sí. Estoy un poco lo que dices tú, Andrea, que hay que mirar tú las cosas y que tienes que tener tu propio criterio. No hay normas. Claro, es que eso es, tienes tú que ir formándote tus criterios y de lo que para ti es aceptable y para otra persona no es aceptable, porque es que es eso, o sea, aunque nosotros te presentemos una situación perfecta, a lo mejor resulta que para ti está cara. Sí, sí, todo lo que me dices, perfecto. De hecho, Gorka muchas veces lo dice, sí, sí, la empresa bien tal, pero es que para mí está cara. Independientemente de sus fundamentales, con este precio yo no voy a comprar. Acabas de dar en el clavo, Andrea, porque justo iba a hablar yo de eso ahora mismo. Me lo has quitado de la mente. Hombre, yo le podría dar mi criterio, ¿no? Que en este tipo de casos, con lo que él me dice. La clave está en cuando dice razón de compra para el largo plazo. Yo cuando compro una empresa para el largo plazo, tiene que ser una empresa que no me plantee dudas en temas de cómo está el balance en términos de deuda y tiene que ser una empresa que no me plantee dudas en la clase de negocio que tenga. Pues, por ejemplo, que no tenga dudas de que dentro de una serie de años ese negocio vaya a seguir andando. Para el caso de Inditex, pues vería un balance que está limpio, vería un negocio que yo creo que no va a haber problemas y además con la clase media incipiente en el mundo que va a haber, creo que va a tener todavía cacho para crecer. Pero luego está la clave que dice Andrea. Claro, si a mí me das Inditex, crece a un 3% Inditex, la compro para largo plazo, hombre, pues no me es lo mismo si pago 10 veces beneficio que si pago 30. Entonces, claro, aquí es donde está la clave de todo. Si a mí me dices Inditex y me estás pidiendo, pues eso, pues 10 veces beneficio, 12 veces beneficio, pues joder, me parece una compra estupenda. Ahora, si me pides 25, una empresa que crece al 3%, pues te voy a decir que, hombre, que me parece un precio muy exigente y que seguramente pues no es para mí. Pero bueno, oye, como dice Capture, es eso, que el problema de uno es la oportunidad de otro. Y va a haber gente, de hecho, todos los días hay gente que las cambia y los dos piensan que tienen razón y van a ganar dinero. Con lo cual, pues hombre, tienes que establecerse. Pero yo creo que la clave es eso, la palabra a largo plazo y luego el tema del precio. Yo es mi criterio. Claro. Y nos pregunta también algo muy interesante, Antonio, que es si son los fundamentales la piedra angular de la decisión de invertir o es más una valoración subjetiva. Bueno, subjetivo no es. O sea, los fundamentales están ahí, ¿no? Son un hecho. O sea, ¿no? Claro, pero la interpretación que tú haces de los fundamentales... A ver, hay una cosa que se dice que el fundamental es el pasado, ¿no? Y que el futuro no lo sabemos, ¿no? Pero, a ver, si tú ves un poco el sector y ves un poco lo que ha hecho la empresa, las deudas que tiene, el flujo de caja que ha ido entrando, en qué se han gastado en inversión, qué se gastan... Tú y lo miras a más de 10 años o a 10 años, más o menos puedes ver de qué pie coge la empresa. Pero es cierto que, hombre, un poco de subjetividad hay y la empresa te puede quebrar mañana. Pero, como decía Benjamin Graham, así reduces el riesgo. Pero no es cero riesgo. Lo reduces al mirarlo, pero no, evidentemente, es la bolsa, ¿no? Claro, cero riesgo. Oye, loco, ¿me dejas crear controversia? Venga, Porque esta viene gorda, ¿eh? venga, venga. Le preguntas al loco si puedes crear controversia. Pregúntame a mí o a Varón, pero le preguntas al loco. Es que el loco me dice que sí, si os pregunto a vosotros hay riesgo de que me digáis que no. Dale, dale. Yo aquí quiero comentar una cosa y es que la pregunta esta tiene tela porque nos dice, ¿es lo fundamental la piedra angular de la decisión de invertir o es una valoración más subjetiva? Creo que se está refiriendo a si valoramos también los negocios, ¿no? Si valoramos eso. Pero es que últimamente estoy teniendo una sensación y es que veo escribir a mucha gente que son inversores DGI, que creo que es Dividend Growth Investment,
pero me estoy encontrando con que hay más inversores que lo que quieren es, en vez de que Dividend Growth Investor, son cotización Grow Investor. Sí. Entonces, si lo que buscamos es el Dividend Grow Investment, lo que nos tiene que preocupar es el Free Cash Flow, que es lo que hace que esos dividendos se puedan pagar. Pero si nos queremos engañar siendo, pues eso, cotización Dividend Investor, pues, o sea, cotización Grow Investor, pues entonces es un tema distinto. Entonces, cuidado con estas cosas porque hay que saber lo que uno quiere para poder tomar las decisiones adecuadas. Que no lo digo por la persona esta, no lo digo por Antonio, pero digo que últimamente me estoy encontrando mucho esto. Y si a uno no lo que nos importa es el beneficio futuro y lo que nos importa es el dividendo futuro, nuestro foco tiene que estar en el precio que pagamos y en el free cash flow que la empresa es capaz de generar ahora y en el futuro. Entonces es algo que lo debemos de tener claro. Y bueno, efectivamente, pues la parte del negocio y de la gestión de la empresa es también muy importante y por supuesto hay que mirarla, pero no debemos de olvidarnos de las cuentas tampoco. Entonces, bueno, pues es un poco 50-50. Yo, si la pregunta va por ahí, yo me haría un 50-50 entre lo que es las cuentas y luego entender y ver esa calidad del negocio, esas barreras de entrada, un poquito todo eso. Y no olvidarse nunca del precio. Entonces, bueno, igual me iba, fíjate, 40-40-20, ¿no? 40 de análisis fundamental, de ver free cash flow, de ver todo eso, 40 de ver un poco y entender la gestión y el negocio, y un 20 de saber esperar y pagar el precio adecuado. Gorka, me da mucho coraje porque este programa se ha emitido en un tiempo y quiero usar ya el CGI. El CGI lo quiero empezar a usar porque es que me parece maravilloso. Es que lo vas a patentar, pues ya tiene copyright. Como dice Gorka, esto es CGI más que DGI. Qué grande, pero es que me parece maravilloso. Sí, no, y se ve mucho en la cantidad de emails que recibimos Sí. de esta empresa porque baja, porque sube, cotización, focalizado en cotización 100%. Bueno, pues entonces Sí. esto qué sería Price, ¿no? Price Growth Investment, algo así, ¿cómo es? Juan, hay que patentarlo, ponlo bien. No, me gusta más cotización, que es como un Spanglish. Así que está hoy Capture, que quede así, cotización, Grow Capture, Investor, me gusta. Tradúcenoslo tú ahí a... Yo te voy a decir la verdad, a veces este tipo de conversaciones me sacan por el techo. De verdad que el primer problema que tenemos es que la gente no sabe lo que quiere ser. Entonces la gente ve a cualquier gurú o whatever, lo que sea, como le llamen allá, no sé. Oh, este tipo hizo tanto en un día. Oh, yo quiero hacer eso. Entonces después se pasan al dividendo. Y después se pasan, yo no sé, a otra cosa. Tienes que saber lo que quieres ser, ¿sabes? Y yo, como al igual todos ustedes, seguro tienen sus ideas claras de lo que quieren ser y en lo que están invertidos y hacia dónde van a largo plazo. Eso es lo que cada persona tiene que definir, qué es lo que quiere ser. Entonces, si te vienes a escuchar a un tipo que se hace no sé cuánto en un día por un compra y qué sé yo, lo que sea, oh, no, yo quiero hacer eso. No, entonces se confunden. Entonces te escuchan a ti al loco, o bueno, ven tus tweets, o ven el tweet, o ven entrar al blog de Gorka y se confunden más porque no saben lo que quieren ser. Entonces, pues ese es el primer problema que tenemos, que muchos no saben lo que quieren ser. Entonces entonces pasan, como dice el Gorka, el cotization, grow investor, lo que sea. Cotization. Como le llamen. Cotization, estoy de acuerdo con eso. De verdad, honestamente creo que tenemos que tener nuestras ideas claras de lo que queremos ser. Esto no es una carrera, creo que más es un maratón. Toma tiempo. Gorka lo sabe, yo lo sé. Y aquel que no tenga las ideas claras de lo que quiere ser, la va a pasar bien mal, la va a pasar súper. Yo lo pasé, mi primer año fue muy mal, horrible, yo pensé que esto no era para mí, hasta que tuve mis ideas claras y me decidí a hacer lo que estoy haciendo y hacia allá voy, y me ha resultado. Y como yo le digo a la gente, si no está roto, si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Yo creo que para eso están ustedes aquí, ¿no? Para tratar de ayudar a aquel confundido, para que llegue a donde quiera estar al cambio. Yo creo que deben hacer un programa de eso. ¿Qué es lo que quieres ser? Algo así, porque de verdad que mucha gente en Twitter que yo leo, en Twitter que yo leo es un desastre. A veces las cosas que escriben ahí yo ni contesto. Yo sigo con mi vida, porque de verdad que... Yo creo que cuando no tienes las cosas claras es como que te dejas llevar por cualquier cosa, ¿no?
O sea, por ejemplo, cuando salió ahora que Airbnb iba a salir en bolsa, ¿no? Pues, o sea, yo lo vi y la noticia me pasó de largo. O sea, es que ni le dediqué 2 minutos a pensar, hostia, voy a entrar en Airbnb. Pero claro, si no tienes las cosas claras, a lo mejor te pasas una tarde entera pensando, valorando, buscando información si entrar o no en Airbnb y ya es tiempo que has perdido, ideas que se te mezclan en la cabeza y yo creo que ese es el problema de no saber lo que quieres, que cada cosa que sale, cada lucecita por ahí te llama la atención, ¿no? Yo creo que es una buena metáfora, ¿no? La mosca que va a la luz y como ve a varias luces va a intentar ir a todas y al final no Sí, va a ninguna. claro. Y al final la atrapa el matamosca. Ah, Andrea, una cosa, antes de que cambies de pregunta, quería hacer una alusión a lo que ha dicho Castur y hay muchos en Twitter que yo les veo y no quiero nombrar a nadie en particular, que alguno en particular me ha dicho en privado. Yo es que el problema que tengo es que no puedo perder dinero. Por eso voy cambiando de estrategia. Y creo que ese es el problema, ¿no? El miedo al final es el gran problema a la hora de invertir y el miedo ocurre, como ha dicho Castur, por no tener las ideas claras, ¿no? Yo no digo que Y no es lo se que te hace puedan. perder. Claro, yo no creo que al final no puedas tener varias estrategias, pero sí creo que hay que separarlas psicológicamente de la cabeza y tenerlas en diferentes S y contabilidades distintas. Pero creo que hay que tener muy claro qué funcionalidad tiene cada una y para qué sirve cada una. Veo mucha gente preguntando por rentabilidades en estrategias de dividendo. Veo mucha gente en estrategias value o grow a largo plazo o dividendo a largo plazo, que al final es lo que dice Gorka, ¿no? Dividend Grow Investor, que quieren resultados inmediatos, ¿no? Quiero que si la empresa no está subiendo al día siguiente, estoy haciendo algo mal. Y creo que ese es el problema de este concepto, ¿no? De no entender bien esta estrategia y demás. Y me quedo con lo que ha dicho Castur, que a lo mejor me parece muy buen programa, que es lo que quiere ser, ¿no? O a lo mejor con otro nombre, pero yo me lo apunto, creo que puede ser un buen programa. Sí, le damos una vuelta. Iker nos pregunta si hay alguna época del año en que no sea buena para invertir, tipo finales de los trimestres, de año, etcétera. Hay una frase muy famosa, ¿no? La de In May go away, ¿cómo es esto? Capture, ¿tú no la sabes? Que es salir en mayo y volver en octubre, o algo así, ¿no? Sí, Selling May y sí. Sí, normalmente mayo es el mes más caro, ¿no? Mayo, junio. Y luego está la recta de diciembre, pero bueno, tampoco es... siempre es bueno estar dentro del mercado porque a veces esto no se cumple, pero en general mayo suele ser un mes que la bolsa suele estar cara y octubre, noviembre suelen ser meses que la bolsa suele estar barata. Pero bueno, no es más que... bueno, pues eso. O sea, matemáticamente ha debido suceder, ¿eh? Sí, y sobre todo porque los fondos muchas veces a final de año venden. Entonces eso hace muchas veces caídas, pero por el tema fiscal. Sí, Pero pero la diferencia de beneficio, Iker, que ibas a tener por prestar atención a estas cosas, creo que no compensa el engorro de tener que andar mirando, hostias, mayo tengo que vender, o sea, no sé, yo lo veo muy complicado. a ver, si es una persona que solo puede hacer una compra al año, pues bueno, vale, te puedes plantear esa situación. Pero es que me extraña que una persona solo pueda hacer una compra al año. Si puede hacer una compra al año, normalmente es porque está en un broker muy caro. Y si puedes ahorrar poco, pongo situación, tú eres una persona que ahorra 100 euros al mes. Te va a salir más rentable irte a un de giro y hacer una compra mensual que quedarte en ING Direct y hacer una compra anual. Porque, sinceramente, aunque hicieses mucho hueco a esto, que si este año hubieras comprado en diciembre en vez de en marzo, o sea, te pongo un ejemplo más exagerado, ¿no? Yo ahí ando un poco discrepado, porque, joder, tú fíjate, que el pobre chaval que ahorra eso y se va de giro, y luego tiene que ponerse y hacerse la declaración de la renta y los papeles, y que te vuelve loco de giro con emails para aquí, emails para allá, joder, ¿no será mejor que se abra un Indexa Capital y aporte 100 euros al mes? Yo no lo haría. Sin hacer publicidad, ¿eh? Pero porque es que, claro, o sea, al final luego tienes que hacer la declaración. Mira que te equivocas poniendo un dividendo. Ya te vienen con el rollo. Al final luego te tienes que pagar un fiscalista y te cobra 80 euracos. Y dices, joder, si he cobrado 40 o 20 de dividendos. No sé, yo a veces hay que plantearse también si andamos, o sea, si lo que le sucede es que solamente puede hacer una compra al año y anda pues en un inicio con poco ahorro y tal, pues igual se tiene que plantear bueno, que un índice, Puede ser. hay opciones hoy en día por fortuna que es mejor, porque imagínate que coges la incorrecta, que puedes hacer 2 compras al año y encima coges y compras Telefónica, porque te has equivocado. Jo, es que es muy desesperante, ¿eh? Empezar así. Entonces, Sí. bueno, no sé, yo creo que Pero se... Gorka, Sí, el dime. D6 el D6, porque tú al final estás en D giro, solo tendrías que hacer el D6 y marcar un par de dividendos. Yo creo que si haces una compra al mes de 100 euros tampoco es tanto problema, ¿eh?
Bueno, pero para mucha gente eso, vamos, es una montaña que es insalvable. Yo creo que antes de empezar a invertir, que dice Gorka de esa capital por dividendos, volvería a la pregunta antes, ¿qué es y lo que dice Cato? ¿Qué es lo que quieres ser y en qué estrategia te vas a sentir más cómodo? A partir de ahí, pues bueno, irás solucionando todas las adversidades que te vayan saliendo. No, eso está claro, tienes que saber lo que quieres ser, si no vas a dar palos de ciego. Sí. Precisamente me sonrío, ¿no?, cuando dice Gorka lo de Telefónica, porque Iker dice que tiene pensado empezar en España y que si alguna recomendación, y pregunta a Varón en Euskadi. Y entiendo que es vasco. ¿Cómo no voy a invertir en Euskaltel? No sé. No son recomendaciones, pero bueno. Bueno, hombre, las tengo ya apuntadas aquí, las 4 grandes de Euskadi, Varón, por Dios. Bueno, Iberdrola, empezando por la... FAES, Viscofan, Iberdrola y Vidrala. Ninguna es mala empresa. Claro, hombre, hay que defender el producto nacional, Sí, hasta los expatriados. Me habéis mezclado ya Telefónica y con Euskadi, pues digo, me sale Euskaltel. A ver, yo sí, si quiere alguna de España, yo diría Logista, que es la que yo estoy enamorado ahora de ella. Y bueno, Enagas, Red Eléctrica, ninguna de las que estamos diciendo, ojo, todo lo que digamos en este programa no son recomendaciones de compra, pero hay cosillas, ¿no? Endesa, si la consigues barata, no está mal. Bueno, Endesa, mucho riesgo España. Eso sí. Y está controlada por los italianos, y hay mucho politicucho metido, tiene cosas, ¿eh? Bueno, lo que son las utilities por aquí. Sí, bueno. A Enagas le pasa igual, ¿no? Ya... Bueno, pero no la controla nadie a un 70%, o un 70 a un 90%, y te pueden hacer cualquier judiada de las gordas. Te pueden liar una... Y hace una pregunta Iker, que es que si el número de acciones es limitado, ¿cómo es que siempre podemos comprar o vender? Bueno, no siempre. Si la acción no es líquida, igual no encuentras a nadie que te la compre. Porque somos pobres. Yo no lo hubiera dicho mejor. Si quieres comprar grandes cantidades, a lo mejor, como dice Andrea, no encuentras a nadie que te venda tantas acciones, pero lo que ha dicho Gorka, somos pobres, entonces al final las compras que hacemos nosotros respecto al mercado son insignificantes. Claro, siempre va a haber alguien que quiera venderte 3 o 4 o 300, 400 acciones. Claro. Oye, yo tuve una vez problemas con el Egnor, ¿eh? ¿No encontrabas a nadie que te las comprara? No, pero que había un salto muy gordo, había un salto bastante gordo, y cuando las vendí no tuve el problema, pero a la compra sí me sorprendió porque me entró en 2-3 tramos y además con diferencia de precio. Pero sí, generalmente las bolsas son líquidas. Si te vas, por ejemplo, a empresas pequeñas como Vidrala o el Egnor tiene poca liquidez, eso miras en cualquier sitio el volumen y ahí te dice el número de acciones que han cruzado al día. Entonces, bueno, pues si vas a comprar 300, normalmente si no tienes problemas, si vas a comprar menos del 3-5% del volumen que se negocia. Si compras eso, nadie se entera ni da señales de alerta a nadie. Claro. Bueno, o la empresa es muy pequeña, puede pasarte, rollo prim. Esa también es una de las ventajas de esta estrategia, que normalmente las empresas que tienen dividendo creciente suelen ser grandes y suelen ser muy líquidas. Eso yo creo otra de las ventajas, que no te vas a encontrar con esos problemas. Una pregunta de Joan, que es, ¿a partir de cuándo la aportación que hacemos todos los meses deja de ser importante y pasa a ser secundaria y la bola de nieve y actúa por sí sola? Supera tu aportación mensual, ¿no? O sea, si tú aportas, yo qué sé, 1.000 euros mensuales, pues a lo mejor en 15, 20 años ya tienes dividendos de 1.000 euros. Bueno, menos, ¿no? En 10, en 15 puedes tener 1.000 euros de dividendos, ¿no? Depende de cómo lo hagas. O sea, sería cuando lo que cobras por dividendos ya es más de lo que aportas, ¿no? Eso es tan subjetivo porque a lo mejor Gorka dice ahora Claro. cuando es la mitad de lo que tú aportas, y Castur dice no, cuando es el doble, y Varón dice no, cuando es un tercio. Es que eso me parece un poco subjetivo, pero yo he dicho que mínimo, o sea, tiene que ser cuando cubra lo que tú aportas, ¿no? Normalmente, hombre, no solamente los dividendos, sino lo que las acciones generan, que eso, por ejemplo, los que ya hemos llegado a la independencia financiera, como Capturo yo, lo vemos muy claro, que nada que la cartera te pega un subidoncillo y los dividendos ves que ya lo que tú aportas pues es menos importante. A partir del sexto, séptimo año, normalmente ya eso se nota bastante. Lo vas a notar, no te preocupes por ello porque lo vas a notar. Es como la bola de nieve, ¿no? Cuando la ves que te come es que ya creció. Qué ganas de que nos coma, ¿eh? Bueno, vamos con Enrique, que nos pregunta por comprar empresas chinas en Frankfurt, con De Giro. Gorka, parece ser que un día dijiste
que no te avalan para el margen libre del broker. Sí, efectivamente. Enrique no se apalanca. ¿Esto le afecta en algo o no? No, no le afecta nada, simplemente va a tener el margen más corto y ya está. Puedes elegirlas en Frankfurt o en Hong Kong. En Hong Kong creo que son 10 euros más el impuesto de Hong Kong, que es un 0,1 si no recuerdo mal. Creo que solamente es en la compra además. Y en Frankfurt son 7 euros y medio, si no recuerdo mal, más un pequeño porcentaje. Y no hay ese impuesto. Lo que tiene que tener cuidado en Frankfurt es con la liquidez. Entonces que yo le recomendaría que use órdenes de estas limitadas y tenga en cuenta que son empresas que le va a costar un pelillo entrar y salir. Yo que sé, por ejemplo, quieres comprar China Everbright en Hong Kong, puedes poner la orden al mercado y hay liquidez de sobra. Lo quieres hacer en Frankfurt y tienes que pensar que bueno, que hay que meter una orden limitada porque no siempre hay todas las que querrías. La gran ventaja es que puedes comprar las que quieras, que en Hong Kong, como ya sabéis todos, pues es por lotes, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí están los pros y los contras. Si manejas dinero suficiente, yo creo que es mejor comprar en mercado origen, pero sucede eso, que a veces por los lotes pues te pueden subir de precio y bueno, pues si no llegas, pues es una faena. Vale. Y comenta Enrique que comprará Geo, loco, te lo dice a ti, porque cree que aún con Biden es un negocio con mucho futuro. Ahí tienes el apoyo moral de Yo le voy a Enrique. decir una cosa. Geo creció más con Obama que con Trump. Yo lo dejo ahí como dato. O sea, le fue mejor con Obama que con Trump. Yo creo que es muy verdad eso de que unos cardan la lana. No, ¿cómo es eso? Unos se llevan la fama y otros cardan la Sí, lana. Sí, ¿Es? algo así, ¿no? Y lo que pasa que yo creo que con Biden Geo va a tener un momento de crecimiento y apoteosis. Porque Biden va a ser el típico, como Obama, que te va a vender mucho de que ellos son, no, nosotros somos muy de esto, no vamos a hacer mucho contra la inmigración y tal, y van a ser peores. Al final es marketing, y Trump no ha tenido buen marketing en ese aspecto y ha hecho otras cosas que eran lo contrario. Y yo creo que la cosa con Biden no va a ser rollo Obama. No creo que Biden vaya a poner las cárceles públicas. Si no, pues nada, que alguien guarde este audio y lo ponga cuando sean públicas. Capture nos puede dar un poco una visión un poco más. Y es verdad que tenemos un usano aquí, Castur. De verdad que no te sé comentar porque no conozco ese sector bien, no lo conozco. Vale. Pero si no tiene un duro, ¿qué va a hacer público si no tiene un duro? Jorge nos pregunta también por el tema de comprar acciones chinas en Alemania sin que sea un problema para las comisiones. Bueno, ya comentó Gorka el tema de pues qué comisión tienes que pagar y todo eso, ya se comentó antes. Enrique nos pregunta por empezar una cartera con ahorros mensuales de unos 500 o 750. Dice, ¿debo esperar para comprar fuerte o hacer muchas compras pequeñas? Pues depende del broker que tenga. No es lo mismo. Si está en ING Direct, le diré que compre cada 2 o 3 meses. Si está en The Hero o Interactive, pues podrá comprar cada mes. Claro, depende de las comisiones, Enrique, que tú tengas que asumir. Yo le diría que se centre en la empresa adecuada y en el precio adecuado, que es más importante que el otro. Sí, eso está claro, pero si ya entendemos que eso se sobreentiende que ya está ahí, ¿no? Si no. Bueno, es que hay mucha gente que, bueno, y lo hemos hecho todos, sobre todo cuando empezamos, que quizás tienes más ansia por cobrar esos dividendos, pues comprar empresas que si hubiésemos esperado habrían estado un poquito más baratas. Entonces, bueno, pues si ve que no está la cosa muy clara o no está todo muy barato, pues puede esperar y si en cambio pues hay un momento que tiene tres que le pueden hacer tiling, pues oye, pues adelante. Hombre, lógicamente con ING 3 no va a poder hacer, pero bueno. No, yo le diría que empezara con compras pequeñas. Si está empezando a hacer una cartera, un poco para ver cómo es la dinámica de compras y cómo se va sintiendo él. O sea, más un poco tema psicológico de cómo se va él sintiendo al comprar las empresas, cuando sube la cotización o no, si le afecta, y ver un poquito cómo va todo el proceso, más que hacer una compra fuerte. Por lo que dices, compras una Sí, pero si está en un broker caro, varón, no puede hacer compras pequeñas. la puedes hacer, lo que pasa es que la comisión que pagas es importante. O sea, también un poco hay que conocerse un poco a uno mismo en estas situaciones. Entiendo que Enrique va a comenzar ahora, no sé si es la primera vez. Pues bueno, al final también tiene que manejar sus emociones, que nos olvidamos de las emociones, pero es súper importante. Indésate. Indésate, Enrique, y olvídate de todo lo demás. Yo lo que digo es que, y creo que lo hemos dicho alguna vez, creo que hay que intentar que las comisiones no superen el 1% de la compra o de la venta. Creo que es una norma no escrita que nos ponemos un poco los héroes entre todos, pero creo que es importante, ¿no? Porque lo que dice Barón, te vas a ING Direct y pagas a lo mejor, empiezas a hacer compra que de 200, 300 euros americanas que te van a cobrar $20, es que se te va a quedar un 10, un 20%, pasada, ¿eh?
Es que ya empiezas con un menos 20% en la compra. Hombre, más de un 3 no hay que ser realista. Más de un 3 no puedes permitirte. Lo ideal es por debajo del 1. Yago nos vuelve a preguntar sobre el tema de en qué país está de giro ahora o está la cuenta ahora. Como comentamos antes, Yago, cuando Varón reciba respuesta de giro lo comentaremos. A Estevez, él está considerando si abrir cuenta en IB o de giro y dice que tiene unos 30.000 euros ahorrados más unos 200 al mes. Si va a ser 200 al mes que no se metan Interactive. De giro, ¿no? Sería mejor. Es que si no vas a superar los $100.000, Interactive te va a cobrar $10 mensuales. Y con $200 al mes, pues estamos partiendo ya de que estamos superando el 5%. O sea, aprox, ¿no? Quizá un poco menos. Y creo que en ese caso, o sea, sí, tiene un dinero margen, tiene 30.000 de base, pero es que al final eso, a no ser que fuera muy cercano a los 100.000 y que tú dijeras, no, mira, es que voy a llegar a los 100.000 en breve, al final son 200 mensuales. Y los 200 mensuales, pues hay que tener en cuenta de que se te va a comer las comisiones. Sí. Bueno, no sé si Gorka discrepa. No, bueno, a ver, yo le diría que también se puede plantear el tema de, pues, con hacer un mix entre algo indexado y lo que es acciones. Pero bueno, se puede indexar en ETFs en de giro perfectamente también. Como le pida al cuerpo. También, pues bueno, también ahora pueden ser 200, pero luego en el futuro puede ser más. Con lo cual, bueno, y luego irás cobrando dividendos, entonces algo suma esos 200. Bueno, poco a poco. Pero Interactive estoy con el loco, ¿eh? A mí me parece que no es lo más adecuado. Pero bueno, eso es que le eche las cuentas. Coges las tarifas, echa las cuentas y listo. José nos pregunta cómo identificar que una cíclica está en la parte baja del ciclo. No se puede. Cuando todo el mundo la odia y la quiere vender. Eso también. Cuando sale en el expansión. Tú lee todos los días el expansión. Y si empieza a salir todos los días, es que o está en la parte alta y la tienes que vender o en la parte baja y la tienes que comprar. Cuando dicen en expansión que este es su año. Cuando tiene portada y dice, este es el año de esta empresa. Va a subir un 20% o el dividendo sostenible. Ahí es cuando tienes que asustarte. No sé, Castú, si tienes algo similar en Estados Unidos para saber la cíclica. Es difícil saber. I mean, ahorita lo que yo veo que está abajo son las defensivas, las empresas defensivas. Entonces, pues tú tienes que ver, entonces eso a nivel de muchas. Entonces, tú simplemente tienes que saber lo que está pasando en el mercado. Simplemente tienes que saber. Hay momentos en que el sector de salud está abajo, el sector de consumo. Tienes que simplemente saber y conocer las empresas y saber el porqué. Sí, pero es que incluso a veces hay ciclos altos que si lo miras en el tiempo no es un ciclo alto. O sea, el ciclo alto ahora respecto al pasado, pero mejor respecto al futuro es un ciclo bajo. O sea, es que es algo que muchas veces no es tan fácil de ver, ¿no? No es tan sencillo. Lo que sí es cierto que cuando está muy muy bajo respecto a años anteriores, pues es más fácil de ver, ¿no? Pero hay un truco, yo no sé si comentarlo o no, porque son de estos trucos que yo tengo, pero que no son respaldados en nada. ¿Cómo lo veis? Hombre, ya que lo dijiste... A ver, hay un truco para todo este tipo de cosas de cíclicas, que generalmente estamos hablando de petróleo y que estamos hablando de, bueno, petróleo, minerales, este tipo de cosas. Entonces, tú sabes que una empresa cíclica empieza a estar en un momento malo generalmente cuando las ventas de coches están yendo mal, ¿vale? Si tú ves datos de ventas de coches que están yendo mal, ves las automovilísticas caer bastante, eso ya te está indicando que es un momento en que el ciclo para las cíclicas se está invirtiendo. El problema de esto es que nunca se sabe cuándo se va a virar. Es decir, va a haber ciclos que son más profundos y ciclos que son menos profundos. Entonces, encontrar la profundidad es complicado. Con lo cual, si entras en una cíclica, tienes que entrar sabiendo que vas a tener que ponderar a la baja. Con lo cual, luego no vale decir que es que me entra la curriqueira y ahora ya no compro más, porque entonces la podemos liar y te vas a perder mucha revalorización. Hay una forma en la cual se puede asomar uno a ver que ya no va a bajar más. Y es que si tú más o menos, que por lo general estarán hablando de minería y de petróleo y este tipo de empresas, cuando el precio del pozo nuevo, o sea, si tú por ejemplo estamos hablando de petróleo, los pozos nuevos de petróleo que se están pinchando, pues lo más barato que están haciéndose es a $35, pues bueno, lo normal es que no baje mucho más de los 35.
Puedes tener un pico como este año que se volvió loco, pero lo general es que no baje mucho más. Te puede estar indicando que te estás acercando al final. Pero como te digo, hay veces que antes de llegar a ese punto se puede invertir. En el 2016 llegó a ese punto, este año con el coronavirus se ha llegado a ese punto, pero hay otras veces que no se llega a ese punto. Entonces, ese es el tema, que es un poquito de las cíclicas. Si haces como hay que hacer, que es cogiendo productores que sean los más baratos, en general hay que buscar una empresa que sea efectiva y tenga pues yacimientos razonablemente buenos. Si compras esas y ponderas a la baja con una estrategia que tienes escrita y que vas a cumplir, es realmente complicado no ganar dinero. Es realmente complicado, pero hay que hacerlo. Y es cuando empiezan los apretones, porque luego, claro, tú empiezas a comprar, imaginémonos que empezamos a comprar Repsol, ¿no? Pim, pam, pum, y de repente llega el coronavirus. ¿Qué hago? ¿Compro Repsol en vez de T. Rowe Price? ¿Compro Repsol en vez de Disney? Claro, porque el dinero no es infinito. Entonces ahí es donde está la paradoja de las cíclicas. Es decir, claro, si tú te has metido en la historia de las cíclicas, tienes que ser pues consciente de ello, y luego vas a tener que no comprar pues Intertek, ni Disney, ni T. Rowe Price, ni Johnson & Johnson, ni Diageo, y puedo seguir así un buen rato, o ni Geo Group, ni un montón, o Iron Mountain, y tienes que seguir comprando pues Repsol, y este tipo de empresas que son cíclicas, que luego, pues claro, seguramente se te inviertan y consigas una revalorización bastante importante. Bueno, o la que tú comentaste, ¿no? La de China Environment. Sí, bueno, que hay mucho, bueno, esa no es muy cíclica, bueno, un poquillo podría ser, pero me refiero a eso, que vas a tener que ser consciente de que luego no vas a poder entrar en esas empresas, y vas a tener que ser consciente de que cuando las vendas en la parte alta del ciclo, porque si no las vendes las vas a tener que podar, pues bueno, pues que hay que hacer la relación de que si ese dinero que has ganado restándole impuestos te ha sido suficientemente bueno para luego traspasarlo a una zona más defensiva, pues como puede ser algo de agua, que normalmente en las partes altas del ciclo pues hay ciertas defensivas, como pueden ser redes eléctricas, agua o comida, que están más baratas. Pero bueno, eso ya es echar cuentas. Ujú, vale. Y Luis quiere saber sobre el uso de derivados para mejorar los precios medios de compra. Supongo que pregunta pues un poco si se recomienda y todo eso. Recomendar no podemos recomendar nada. Yo leí mucho sobre el tema en su momento, estuve a punto de meterme, y cuando llegó marzo fue un uy. Casi piso zona minada, ¿no? Y sinceramente creo que para mí no es. O sea, yo entiendo que hay gente que le saca, que sabe jugar con eso, sabe jugar de hacer un futuro para que la acción, si llega a ese precio, pues la compre si no le den la prima. Ejemplo, yo quiero comprar TNT a 25. Pues si TNT a 25 no llega, pues que me den la prima. Y si a 25, pues no me importa comprarla. Sé que hay gente que juega a eso, pero yo no estoy tranquilo con ese tipo de operaciones. Estoy más a gusto comprando normal y ya está. Yo creo que es más para especular que para conseguir mejor precio. Yo creo que hay de todo, o sea, principalmente la gente lo usa para especular, además como tiene ese componente de que recibes la prima inmediatamente y luego parece que te olvidas de la obligación, y a más de uno le ha pillado el toro. Yo sí que voy a usar derivados para mejorar los precios medios de compra. Estoy dándole vueltas todavía un poco a la estrategia, pero aquí hay que hacerlo con mucho tiento y sangre fría, ¿eh? Porque aquí si sufrimos cuando la empresa sube un 2% o cae un 5%, aquí esto es para corazones fuertes. O sea, esto es más casi trading. Una mezcla, yo creo casi mezcla entre trading y compra de empresas. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Ya nos contarás, Varón, si lo haces, a ver cómo y qué tal, y cómo te vas sintiendo y eso. Sí. ¿Y Castur, tú lo has hecho alguna vez, lo de los derivados? Ninguna vez, no conozco. Me interesa, pero no, es que imagínate, entre la bolsa y las propiedades, ya no tengo tiempo para más nada. Pues vamos a cerrar con una pregunta que me hace ilusión porque nos escriben desde México, Germán, y quiere saber nuestra opinión sobre las cuentas ómnibus de los brokers y los tipos que tiene de giro. Todas las cuentas ya son ómnibus, casi todas. Sí, pero de giro tiene varias cuentas. O sea, tú cuando te haces una cuenta de giro, ¿puedes elegir qué tipo de cuenta ómnibus quieres? No, lo que puedes elegir es el perfil de la cuenta. O sea, si eres más conservador o tienes más arriesgado. Ahora no sé cuál, sé que hay una que es Active, otra Trader o algo así me parece. Y está la Custody, ¿eh? Ujú.
Eso es. Es que sé que hay una que son las básicas. Por ejemplo, si quieres utilizar los derivados, pues tienes que hacer un test para pasar, digamos, al siguiente nivel de perfil de cuenta. Sí, pero aparte de esas, tienes la custody, que lo que hacen sigue siendo una cuenta Omnibus, pero en esa cuenta lo que se hace es no prestar acciones. O sea, tus acciones están todas ahí depositaditas, pero claro, tiene otras comisiones, como es lógico. No, Interactive le pasa igual. Interactive puedes prestar o no las acciones y si las prestas te dan como un dinero para comisiones o algo, no lo sé, pero yo no uso lo de prestar acciones. Oye, tienen prestadas mis Geo, ¿qué te parece? Interactive. Sí, porque te lo pone ahí cuando haces el informe de actividad, he mirado esta mañana y tienen prestadas mis Geo. ¿Y te pagan algo por eso? ¿Te dan un dinero o algo? Pues no lo he mirado, no sé. Creo que un amigo que conozco, Sí, creo que ¿no? sí que te pagan la mitad o algo así. Pero a ver, tengo muy pocas acciones de Geo en Interactive y no tienen todas prestadas. Creo, no sé si tienen 12, que pocas, me ha parecido muy poco, pero bueno, ahí aparece el apunte. Sí, aparece algo de un dinero que es muy pequeño. Algo aparece, pero como muchas cosas no las entiendo hasta que no les dedico tiempo, pues ya lo pondrán si pagan algo. Yo una vez me había apuntado, una vez que lo vi en Twitter, al programa este de Interactive Brokers de permitir que presentes acciones. Lo que pasa que había oído que las de el tipo que nosotros tenemos no se suelen pedir mucho. Entonces, bueno, de momento nunca he prestado, creo. Y una cosa, yo eso no lo sé, ya que estaba este chico preguntando, en el caso de que prestemos acciones, si llega el dividendo lo cobramos nosotros, entiendo, claro. Sí, porque ya me ha pasado también a mí con Sí. Interactive. Te hace un apunte y te pone que te lo paga in lingu o no sé, una cosa rara. In Liu, Sí, algo así. Liu o algo así. Y lo que sucede es que cuando esa parte, porque de hecho me pasó con las American Express, que también las tenían prestadas, pero las tenían parcialmente. Entonces cobré dos dividendos, la parte que estaba prestada con el concepto S y la parte que no estaba prestada con un concepto normal. Y tú, Castur, tienes en tu broker, que Castur creo que es otro broker, que a lo mejor es más americano. Tú sabes Robinhood, ¿no? Usaba Robinhood, sí, señor. Y ese es Omnibus también, entiendo, ¿no? ¿O cómo funciona? ¿A qué te refieres con Omni? ¿Qué? Omnibus. ¿Qué es eso? A ver, se supone que antiguamente las acciones estaban a tu nombre y ahora están, digamos, a nombre del broker y el que estén a tu nombre es un apunte contable, ¿no? Pero es que en Estados Unidos creo que desde hace muchísimos años siempre fueron ómnibus. Ya, vale. Y la mayor parte de los países, ¿eh? Es un resquicio que hay en España, por lo que he leído. Bueno, sí, y en México, ¿no? Porque el chico este es de México, si lo está preguntando será porque allí también pasa. Yo le quitaría el miedo al asunto diciéndole que si Estados Unidos no lo tiene y en muchos países ya, digamos, son todos omnibus, no me preocuparía por eso. Lo que sí intentaría es que el broker fuera un broker serio e internacional. Evidentemente un Interactive Broker que on the giro me dará más seguridad que un broker local de España o de México que lo ha montado uno y lleva poco, ¿no? Al final, la seguridad del broker más que si es omnibus o no. Sí, sí, sí. Pues bueno, lo vamos a dejar aquí. Tenemos otras preguntas que no nos ha dado tiempo a responder hoy, así que quizá hay que hacer otro programa de preguntas pronto. Es que ahora, como nos hemos metido ya con más temas de formación y tal, ya no nos es tan, digamos, tan fácil hacer programas de preguntas tan a menudo, pero bueno, ahí quedan para el siguiente. ¿Queréis comentar algo más antes de cerrar? Yo nada, agradecerle a Castur que haya venido hoy en este especial de preguntas con él y nada, que él sepa que está a su casa, que ya le llamaremos más veces. Sí. Gracias por levantarme a las 5 de la mañana. Y toda la gente no lo sabe. Pero es que este programa está grabándose en España, en Corea y en Estados Unidos. Porque Gorka está en Corea del Sur y Castur está allí. Y en Irlanda también, ¿no? Y en Irlanda. El más internacional de todos. Sí. Para ajustar la hora, imagínate, pues Castur levantándose temprano, Gorka quedándose un poco más tarde, nosotros a media mañana, aquí, pues nada. Somos 5 con 4 usos horarios diferentes. Tú sabes lo que tenemos que hacer, Gorka, lo de un dividendo en la mochila, e ir de casa en casa comiendo. Que eso ya hay mucha gente que cuando lo dijimos en el directo, lo de las paellas, muchas veces me llegan privados diciendo, oye, que sepas que yo hago paella también, ¿eh? Un dividendo en la mochila y tenemos que ir sobreviviendo ahí con 4 dividendillos que cobremos. Claro. Y vamos de casa en casa comiendo de los seguidores. Oye, ¿y qué vamos a hacer con el de Telefónica? ¿Qué vamos a vender? ¿Los papelitos por ahí en la calle o cómo lo hacemos? A ver. ¿Alguna quedada cuando volvamos a la normalidad hay que hacer? Sí. Va a ser difícil que podamos, sobre todo Gorka y yo, ¿no? Que podamos coincidir, el ir y tal, pero algo hay que hacer. Y si no, vamos, me pego yo viajecillo y hacemos directos in situ. Aquí estamos en Irlanda con Andrea, aquí estamos en Corea con Gorka. Todos a casa de Capture, sin problema.
También, eso yo lo quiero hacer. Sí. Irnos a la típica carnicería de estas americanas con todas las paredes de leña y que tomaban un chuletón de esos gigantescos y de beber albóndigas. Eso tiene que molar. Sí. Referencia de los Simpson que no sé si mucha gente ha pillado. Yo quiero ir a un sitio de esos de retos, de los que te dicen, usted tiene que comerse esto y si cumple el reto, pues le sale gratis. Sí, el Don Solomillón. Sí, cosas de eso tengo que yo. Bueno, chicos, que se nos está yendo la olla un poco. Un abrazo a todos los que están ahí al otro lado y a vosotros también. Gracias. Venga, un saludo, Hasta luego.